Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Conferencia de Prensa. Hay que decir que acabamos de ver un reportaje exclusivo a Ignacio Guido Montoya Carlotto, que ha sido realmente muy interesante y que estamos muy orgullosos de haberlo tenido en este canal. Así que, bueno, muy contentos por eso. Vamos a presentar, como todos los lunes, al equipo que habitualmente nos acompaña. Arrancamos por Martín Canenguícer, del diario La Nación. Seguimos con Sebastián Abrevaya, del diario Página 12. Tenemos a Gabriel Michi, de Radio América ICN 23. Carlos Romero, del diario Tiempo Argentino. Le mandamos un saludo a Pablo de León, que es el que mejor la está pasando porque está gozando de lo que queda del fin de semana largo. Efectivamente, y nosotros acá trabajamos. Y vamos a presentar, como es habitual, al invitado de este lunes, Julián Álvarez. ¿Qué tal? Gracias por estar en el programa. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. También terminamos el fin de semana largo aquí en el canal. Exactamente. Vamos a presentarlo contándoles más información. Es abogado, tiene 33 años y en el zodíaco es de Leo. Nació y se crió en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Sueña con ser alguna vez intendente de esa localidad. Su padre también es abogado, su madre ama de casa, sus abuelos atendían un almacén en el barrio. Si hay algún dato que es incorrecto, lo corrige. No, Fanático de Talleres de Remedio Escaladas, esto suponemos que está bien, y de las canciones de Silvio Rodríguez. Estudió magia y llevó a trabajar en eventos. Hizo cursos con el gran prestidigitador René Lavand. Inició su militancia en la Universidad, Agrupación de Izquierda Independiente NBI, que significa Necesidades Básicas Insatisfechas. Como varios líderes del NBI, milita actualmente en la Cámpora. Tuvo un estudio jurídico con el camporista Guado de Pedra. Actualmente es secretario de Justicia desde diciembre de 2010 y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Es muy activo en las redes sociales. Hoy tuiteó esta frase del fallecido juez de la Corte, Enrique Petracchi: los jueces son políticos, les guste o no. Bueno, y acá tenemos más de 140 caracteres para poder hablar, así que le vamos a preguntar ¿por qué eligió esta frase de Petracchi justo en el día de su fallecimiento? ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, era una frase que escribió Petracchi en 1988. Petracchi ya llevaba más de 30 años como ministro de la Corte. Y la verdad que fue muy discutido. Hubo una entrevista que me hicieron en febrero de este año cuando asumí en el Consejo de la Magistratura, donde expresamente yo decía que el cual tenía que ser el perfil del juez, ¿no? Entonces decía, el juez tiene que tener un perfil democrático, no prodigar gobiernos autoritarios, el juez no tiene que estar vinculado sobre todo con corporaciones económicas, y el juez tiene que hacer las sentencias mirando al más débil. La sentencia es un hecho político, y se me criticó mucho, sobre todo de algún sector de la justicia, por decir que los jueces hacían política. Entonces, la verdad que el trabajo de Petracchi en la Corte es un trabajo reconocido por todo el sector judicial, por todos los superiores jurídicos, por todos los abogados, y bueno, se me ocurrió poner esta frase que él mismo, ¿no? Que él decía, bueno, los jueces son políticos, les guste o no. Serán como el cangrejo, que es crustáceo pero no se da cuenta, pero los jueces son políticos. Esa era la frase completa. Exactamente. Ya que estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia y con la reciente muerte de Enrique Petracchi y hace unos meses de Carmen Argibay, volvió a la conformación que debe tener la Corte de 5 miembros, pero Eugenio Zaffaroni dijo que cuando cumpla 75 en poco tiempo va a renunciar, va a quedar de 4 miembros. ¿Ya se está hablando de un posible reemplazante? No, la verdad que es muy prematuro, son 2 hechos consecutivos, ¿no? El fallecimiento de la doctora Carmen Argibay y el fallecimiento de Enrique Petracchi.
La Corte tenía 7 miembros hasta enero del año pasado, y sí, aparentemente Zaffaroni anunció que va a renunciar y estaría teniendo 4 miembros. Después de 10 años se abre la posibilidad de generar una nueva conformación. Creo que es un tema que tenemos que discutir, que tenemos que debatir, pero bueno, creo que es prematuro, creo que es un debate que lo vamos a tener para principios del año que viene, ¿no? ¿Y esa discusión es en torno a completar el espacio que va a quedar vacante o puede ser más amplia esa discusión, una reforma más amplia de la Corte Suprema de Justicia? Y se abre una discusión. La Corte nunca tuvo 5 miembros. La disminución se había quedado con 7 miembros y se había dicho legalmente en la ley que mientras iban renunciando iban hasta 5 podían llegar. Es la primera vez que tiene una conformación de 5 miembros. Bueno, cuando se vaya Zaffaroni van a estar 4, se puede o completar una vacante o revisar cuál es el número que conforma toda la Corte. Hay que estudiar cómo funcionan en sistemas como en el derecho argentino, es un sistema de derecho continental. El funcionamiento de las Cortes, la mayoría de las Cortes tienen muchos miembros, ¿no? La mayoría, pero bueno, en este caso de Argentina era 7, hasta ahora que va quedando con 5. Pero quiero subrayar eso, ¿se puede discutir la cantidad de miembros de la Corte a partir de diciembre? Se podría discutir tranquilamente. Hay muchas posiciones referidas a que con 7 miembros funcionaba muy bien. Bueno, hoy la ley dice que con 5 estaría, y cuando renuncie Zaffaroni se abrirá la discusión, ¿no? Bien, bueno. Además, es hincha de San Lorenzo, además de Remedios. Hincha de Talleres y simpatizante de San Lorenzo. Bien, así que le vamos a ir diciendo, porque está jugando San Lorenzo, le vamos a ir diciendo cómo va saliendo el partido. Vamos a las preguntas de nuestro equipo, empezando por Martín Canenguizar. ¿Qué tal? Se acaba de promulgar el nuevo Código Civil y Comercial, hubo una amplia discusión, algunas críticas y elogios. Quiero llevarlo a un par de temas puntuales que tienen que ver un poco más con las cuestiones económicas. La Asociación de Abogados Laboralistas criticó la nueva ley diciendo que precariza el trabajo en algún sentido al crear las sociedades unipersonales, al flexibilizar algunos contratos de trabajo y al impedir que los trabajadores estatales puedan litigar por la vía civil en el caso de un accidente laboral. Yo quería preguntarle un poco su opinión sobre estos temas. Bueno, la verdad no conozco lo que dijo la Asociación de Abogados Laboralistas, pero el derecho laboral se rige por la ley de contrato de trabajo y no por el derecho civil y comercial. Esto como primera distinción. Y es una distinción importante porque, en general, como el código es tan relevante, tan central para el derecho argentino, todas las ramas del derecho opinaron sobre este código. Justamente la discusión de la responsabilidad del Estado era independizar una rama del derecho, que era el derecho administrativo, de este derecho civil y comercial, que en 1869 el derecho administrativo no existía como rama, es una generación que empieza a conformarse en el siglo XX. Ahora, con relación a que hay contratos que se flexibilizan todos los contrarios. Lo que pasa es que el Código Civil de 1869 se basaba en la existencia de el prototipo de persona que contrataba era un hombre informado de clase media y que entonces contrataba con otro hombre informado de clase media. Este código, en vez de basarse en esa ficción, que es que dos personas están en igualdad de condiciones socioculturales, manifiesta justamente que hay diferencias, que hay veces que, y la mayoría de las veces, nosotros no sabemos ni qué contratamos, porque firmamos un contrato de adhesión que es sujeto a cláusulas predispuestas, ponemos a aceptar, y no sabemos ni lo que estamos contratando para obtener un servicio. Bueno, estas diferencias las marca el código y crea el contrato de adhesión o crea el contrato de consumo, por ejemplo. Entonces, yo creo que justamente lo contrario, este código protege al más débil. En el derecho laboral es el trabajador. Es un código que al trabajador lo protege totalmente. Si hay una característica central de este código es esta, la de proteger a la persona que está en situación de vulnerabilidad. Así que, y en términos de daños, vos hablabas recién de accidentes, por ejemplo, de accidente de trabajo, te hago una distinción, también es jurídica, pero el Código de 1869 hablaba de responsabilidad subjetiva. ¿Qué significa esto? Responsabilidad subjetiva es que para comprobar la responsabilidad de una persona se tenía que ver si el que había causado el daño lo había hecho con dolo o con culpa.
Entonces, si había hecho el daño con dolo o con culpa, se indemnizaba, y si no, no. Este código reconoce un sistema distinto, que es el de responsabilidad objetiva. No importa si la persona hizo el daño con dolo o con culpa, lo que importa es reparar a la víctima. Entonces, el foco está en la víctima y no en el victimario, en la persona que ocasiona el daño. También, en ese sentido, digo, para los trabajadores es mucho más beneficioso y reparador, como a toda persona que sufre un accidente doméstico o un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con la aplicación específicamente de los derechos de los trabajadores tercerizados? Que es otra de las críticas que se hizo, que como que no estaba reconociendo la responsabilidad solidaria de las empresas matrices que contrataban en la cadena de valor. Esa fue otra de las críticas. El código no habla de eso. No se refiere para nada a ese tema. Para nada. Digo, la responsabilidad solidaria está regida por el derecho del trabajo, no por el Código Civil. Y es cuando hay, por ejemplo, el caso típico de fraude a la ley, de fraude laboral, se habla y lo rige el derecho de trabajo, y se rige en igual condiciones que se regía antes. Repito, como es un código civil y comercial, claro, todo es posible decir a partir de un sistema codificatorio. Otra de las críticas, la que se iba a especificar la economía, ¿no? Digo, se agarró un artículo de todo un sistema, son 2.600 artículos, 2.671 artículos. Se agarró un artículo que decía que en caso de que los contratantes no estipulen la moneda en la cual se contrataba, la moneda era la moneda de curso legal. ¿Qué podíamos poner? ¿Qué otra cosa podíamos poner? En caso de que no se estipule ¿la moneda cuál era? El peso, la única moneda de curso legal. La única moneda. Entonces, agarrar ese artículo y decía, no, están especificando la economía. Ahora, si vos analizás sistemáticamente el Código Civil, te das cuenta que rige la autonomía de la voluntad. Entonces, lo que pasa es que se dijo que hay dos artículos distintos, en el sentido que a los bancos sí les queda la obligación de pagar en dólares, y al resto de los privados no, como que habría una especificación asimétrica, de eso se habló. Digamos. Claro, frases interesante que alguna vez escuchamos, especificación asimétrica, y la aplicamos a esto. Mirá, hay un artículo, sí, es el 1390, que dice que los bancos, los depósitos bancarios, específicamente expresa que si se hizo en moneda extranjera debe ser devuelta en la misma especie de la moneda designada al momento de la solicitud del depositante. Se analiza el qué que hay que devolver y cuándo. Eso analiza ese artículo. Ahora, el Código Civil rige la autonomía de la voluntad. Si nosotros dos contratamos y vos me decís, bueno, yo te vendo esto a cambio de 10 flexiones de brazo, son 10 flexiones de brazo. Punto. Digo, si te vendo esto por $2, serán $2. Rige lo que nosotros, entre nosotros dos, estipulemos en el contrato. Ahora, si no estipulamos nada, ¿qué pasa si no estipulamos nada, no? Bueno, rige la moneda de curso como legal. se dice. Por defecto es por defecto. la moneda de curso legal. Por default no es bueno, no sé la palabra si no quiere. Por defecto. A ver, los argumentos que usted está exponiendo, que los hemos escuchado de parte del gobierno para defender la reforma del Código Civil, han sido también empleados casi textualmente para defender la ley de defensa del consumidor, en el sentido de proteger al más débil. ¿Por qué cree que tantos medios lo interpretan en un sentido tan distinto? Bueno, hay varias fases para analizar eso. Primero, exactamente, la mirada que tuvo la reforma de la ley de defensa del consumidor es la misma que tiene el Código Civil, porque es una ley complementaria a la de defensa del consumidor que la del Código Civil. Justamente antes se discutía eso, ¿qué hacemos con la ley de defensa del consumidor que no se aplicaba? Y la gente aplicaba el Código Civil, los juristas, los jueces, etcétera. Hoy son complementarios, tienen la misma mirada. Y entonces yo creo que hay ciertos pícaros que no les interesa que defendamos al más débil de las relaciones contractuales, justamente porque son los más fuertes, y no les gusta. Entonces intentan ocultar esa realidad, no dando la discusión sobre esa realidad, sino tirando la pelota fuera de la cancha. Entonces, con la ley de defensa del consumidor hablaban de que íbamos a entrar a los campos a secuestrar el cultivo. Con el Código Civil hablaban de que íbamos a sacarle los dólares a la gente. Vos fíjate cómo intentan entrar en la fibra de los argentinos, sacarle los dólares a la gente en el Código Civil y Comercial, entrar y secuestrar la cosecha en la defensa del consumidor. La verdad que a poco andar de ambas cuestiones nos damos cuenta de que es una falsedad total, y por eso, yo creo que por eso es que la oposición tiene otra actitud.
La oposición tiene la actitud de no tener la capacidad para decir esto es un buen proyecto y le hace bien a los argentinos. Como no lo puede decir, no va a la sesión. ¿No le parece que en ese sentido la ley de defensa del consumidor quedó opacada o por lo menos desdibujada respecto de lo que fue la ley de abastecimientos que generó tanta polémica con el sector empresario? Y para los que leen, para los que leen Clarín La Nación, sí, porque yo no leí una sola nota en Clarín o La Nación que hable de la defensa del consumidor. Y lo más importante acá no es la sanción de la ley. Lo más importante es que vos o cualquiera de nosotros sepamos que tenemos el derecho de llamar por teléfono, reclamar y que vamos a tener una respuesta, que es lo que quedó opacado. Eso es lamentable. Por eso fuimos y dimos el debate, intentamos difundirlo. Hoy todavía seguimos difundiendo esto de que es los derechos de los consumidores y la gente lo va a poder observar. En febrero va a empezar a funcionar el sistema de defensa del consumidor y esas pequeñas discusiones que teníamos sobre abastecimiento, sí o abastecimiento no, van a quedar solapadas por la realidad que es miles de consumidores pudiendo reclamar y teniendo una respuesta. Bien, seguimos con las preguntas. De Sebastián. Sí, la oposición, usted la mencionó, ha sido muy crítica de por lo menos el tratamiento que se le dio al Código Civil y Comercial y en algún punto también algunos dirigentes han manifestado la intención de derogar algunas leyes impulsadas por el kirchnerismo. ¿Usted o analizan, tienen miedo que en un futuro, al no haber logrado por ahí un consenso mayoritario, estas reformas se den marcha atrás o la oposición finalmente termine derogándola? Bueno, a ver, con relación a consenso mayoritario, yo creo que tiene total consenso el Código Civil y Comercial. Tal es así, yo el otro día discutía con Patricia Urrich, hablábamos antes de empezar el programa, que cuando yo le preguntaba, ¿cuál es la crítica al Código? ¿Hay alguna crítica? ¿Qué te parece el Código Civil y Comercial? No, me parece muy bueno y muy innovador, pero la forma, entonces salían por la tangente hablando de la forma. El Código Civil y Comercial tiene consenso de todos los jueces, todos los académicos, todos los abogados que litigan con derecho civil y con derecho comercial, y tiene consenso en la sociedad. Tiene consenso en la sociedad porque la persona que quería adoptar y no podía, y sabe por qué no podía, porque había un trámite burocrático, etcétera, hoy se va a simplificar, porque innova en materia de matrimonio de forma fenomenal, ¿no? Reconoce la unión convivencial, reconoce derechos, como eje general, reconoce derechos. Y también por una cuestión de mínima, ¿no? Que el código que teníamos era de 1869, 145 años. Pensemos del país en el año 1869. Un código era para regular. Yo encontré un libro que era una carta de Vélez Sarsfield al ministro Costa, se llamaba, de ese momento en la Argentina, donde le contaba que le estaba enviando el código, etcétera. Y yo pensaba, ¿no? Esa carta escrita en 1865 le manda la carta con la primer parte del código. Y él contaba que estaba imitando a los españoles, a los franceses, que habían escrito el código en 1804, y eso era muy innovador, había revolucionado la ciencia jurídica. En ese momento todavía el mundo no conocía la penicilina. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Entonces, la tasa de mortalidad infantil era de 2 de cada 10 niños. No había expectativa de vida. No existía la categoría de niño, por ejemplo. No existía la categoría de anciano o de adolescente. No existía como categoría. Entonces, tener un código de esa época, en inicio del siglo XXI, y la verdad que cualquier modificación que hagamos de piso, de mínimo, es un avance fenomenal. La Argentina lo intentó 7 veces, nunca pudo, hoy llegó a una transformación que no va a cambiar la realidad, va a simplificarla cuando contrastemos esa realidad con nuestro sistema de solución de conflicto, que es el sistema judicial. Bien, seguimos. A ver, el Código Civil y Comercial generó también debate hacia adentro del kirchnerismo, sobre todo por algunas cosas que estaban en el proyecto original y que fueron dejadas de lado, incluso por pedido de la Iglesia, según trascendió, ¿no? El tema de la concepción. ¿Cuál es su mirada personal sobre este tema y si cree que eso fue un retroceso para el proyecto que finalmente salió aprobado? No, bueno, pasó con el Código Penal. Con el Código Penal, ¿qué dijimos? También, el Código Penal de 1921, modifiquemos el Código Penal. Es una
una serie de parches, ¿no?, que tenemos del Código Penal. Entonces dijimos, hagamos el Código Penal, saquemos la cuestión del aborto, que es una cuestión que si nos ponemos a votar acá mismo, en este lugar, mitad va a estar a favor, mitad en contra, digo, está muy debatida en nuestra sociedad. La cuestión de la concepción es similar, es una discusión de bioética. ¿Hay vida cuando hay fecundación en el seno materno? Primera pregunta. ¿Hay vida en el momento que hay fecundación o hay vida al mes, a los 2 meses, a los 3 meses? En Estados Unidos hay fallos que dice que vida hay cuando hay viabilidad. Y eso sucede a los 6 meses. Primera discusión, ¿no? Digo, que sería la más fácil. Nos pondríamos bastante de acuerdo en decir que hay vida en el seno materno. Bueno, ¿desde cuándo? Desde la concepción. Bueno, ¿cuándo es la concepción? Una discusión. La otra discusión. ¿Qué pasa fuera del seno materno? ¿Qué pasa con el embrión no implantado? ¿Está concebido? ¿No está concebido? ¿Hay vida? ¿No hay vida? Segunda discusión. Entonces, lo que se hizo con el código no es ni retroceder ni avanzar. Había una fórmula, ¿sí? Y la fórmula se simplificó y se dejó la discusión de lado. La fórmula dice, la existencia de las personas comienzan con la concepción, punto. El caso de los embriones no implantados se regirá por una ley especial. Entonces, digo, quedó una fórmula que es útil al sistema para que funcione. Entonces, adquiere derechos civiles y comerciales una persona desde la concepción. Ahora, la discusión desde cuándo es la concepción quedó derivada totalmente. Y esto se basa en el piso que ponen los tratados internacionales de derechos humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 4, dice que hay persona desde la concepción. Se puso exactamente lo mismo y eso permitió que la discusión se simplificara y quedara para otro momento y poder sancionar un Código Civil que tenía innovación en cientos y cientos de temas desde el nacimiento hasta la muerte de la persona. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Para qué momento? Con la jurisprudencia. Se va a resolver con la jurisprudencia. La Corte ya falló. O una ley especial. Respecto. ¿Qué falló? También. Respecto de los abortos no punibles, por ejemplo. Pero esto no es el aborto. El aborto es un tipo penal, ¿no? El aborto sería hoy un delito que es punible penalmente con pena de prisión, ponele, ¿no? Esto no es el aborto. Esto es al revés, es derecho civil, desde cuando una persona adquiere derechos. Entonces, adquiere derechos sucesorios, por ejemplo. ¿Desde cuándo una persona adquiere derechos sucesorios? Bueno, desde la concepción. Y cuando es la concepción va a quedar dirimido por jurisprudencia que no era algo nuevo. Hoy se viene diciendo, y hay distintas teorías, pero hay una unanimidad que en el seno materno hay concepción desde el momento que la madre se entera de que hay concepción o que un análisis, una pericia médica lo corrobora, ¿no? Muy bien, nos queda Carlos Romero. Sí, Álvarez, bueno, el Código Civil y Comercial generó muchísimas polémicas entre el oficialismo y la oposición levantándose del recinto, ¿no? Respecto del Código Procesal Penal, que es, digamos, la nueva gran discusión que va a dar el Congreso, se supone que es inminente el ingreso del proyecto del Ejecutivo. ¿Qué expectativas tienen respecto de digamos, la negociación con la oposición? ¿Esperan que sea similar a lo que ocurrió con el Código Civil y Comercial o un trámite parlamentario más simple? Mirá, yo creo, ojalá que sea un trámite parlamentario más simple, porque la Argentina necesita un Código Procesal Penal para acelerar la resolución de los conflictos penales, que hoy duran 4 años, y en sistemas como el que estamos proponiendo duran 6 meses, 1 año. Digo, espero que sea más simple. Y que la Argentina tenga un Código Procesal Penal este año o funcionando a principios del año que viene. El Código Civil y Comercial, 3 años estuvimos debatiendo. Creo que eso lo tenemos que destacar. 3 años debatiendo el Código Civil y Comercial. Cientos de juristas, 1.250 ponencias, se presentaron asociaciones de todos los lados de la sociedad y de todo el país propusieron modificaciones. El Código Procesal Penal tiene una línea de trabajo que es la de pasar del sistema inquisitivo que tenemos hoy a un sistema acusatorio. ¿Qué es esto? Un sistema inquisitivo es un sistema donde el juez, aparte de decidir, provee prueba, esto es, busca prueba. Y esto tiene un problema, que es, el juez no puede valorar su propia prueba. Y hoy sí la valora. ¿Qué va a decir el juez? Produce una prueba que la hace él. Dice, ¿esta prueba es válida o no es válida? Y va a decir que es válida.
si es de él, la produjo él. Entonces lo que se intenta hacer es hacer que la prueba la produzca el fiscal y que el defensor produzca también prueba para defender y que el juez simplemente decida. Y acelera los tiempos porque es oral. Entonces, el fiscal prueba una prueba, pide una audiencia al juez. Van a la audiencia, va el defensor, ven la prueba y el juez en un momento decide. Esta prueba vale, esta prueba no vale. El defensor quiere pedir algo, llaman al fiscal, viene el juez. Tengo la prueba que estaba en, no sé, en tal lugar en el momento del hecho. Listo, el juez provee el momento. O el fiscal, quiero prisión preventiva y siempre va resolviendo el momento. Y esto hace que en sistemas que funciona este tipo de modelo, como en Chile, por ejemplo, el proceso dure 6 meses y 1 año para elevar una persona a juicio. ¿Y los jueces estarían de acuerdo en delegar esta función a los fiscales? Yo creo que hay también unanimidad doctrinaria. O sea, si vos le preguntás a alguien, escriba un artículo sobre esto, te va a decir sí, es correcto y está bien. Ahora, hay que ver, por ahí algún juez no quiere. Por ahí un juez, en términos de poder, prefiere él poder producir. Está bien la pregunta de Carlos. ¿Le quita poder a los jueces esto? El juez siempre va a decidir. El juez siempre es el que decide. Yo creo que no le quita poder en esos términos. Ahora, el que provee la prueba no es el juez, sino es el fiscal y el defensor. Llevan prueba. Entonces, creo que en ese sentido sí le puede quitar un poco. ¿Y cómo impacta en la vida de la gente? A ver, ¿esto ayuda a resolver el problema grave que tiene la gente de inseguridad? Y sí que ayuda, porque ¿cuál es una de las problemáticas más importantes con relación a la inseguridad que vemos? Lo que llamamos la puerta giratoria, que entran y salen constantemente. Es muy popular ese dicho. Bueno, cuando salen, ¿por qué salen? Entonces, hoy salen y sabés que sigue un proceso que no va a tardar años y no se va a resolver nunca. ¿Pero por qué salen? Porque no hay un sistema que te pueda dar respuesta. Ahora vas a tener un sistema que te va a dar respuesta. Y si sale, es porque lo absolvieron. Y si no sale, es porque lo condenaron. Digo, concretamente, ¿qué busca este sistema? Condenar al que tiene prueba para ser condenado y no condenar al que no tiene prueba para no ser condenado. Entonces, para la víctima es muy importante porque va a tener una respuesta, va a saber que el sujeto ese cometió o no cometió el delito, que es la búsqueda de justicia, es que haya una sentencia judicial que diga esta persona es culpable del asesinato de tal individuo, Bueno, eso se va a acelerar totalmente. Y en vez de tardar 4 años como tardó hoy, va a tardar 6 meses. Y va a ser más eficiente el sistema. Porque una cosa es un sistema ritualista como el que tenemos hoy, donde lo que vale es lo que está escrito en el expediente, y otra cosa es un sistema donde haya audiencias orales, donde todos estén bien empapados del asunto y puedan discutir mucho más de lo que se discute a través de una carta o un escrito, ¿no? Bien, pasamos a las preguntas libres del panel. Sí, otra de las cuestiones, este tema del Código Procesal Penal también tiene que ver con el tema de la inseguridad, que es uno de los principales problemas hoy, por lo menos lo que señalan algunas encuestas de la ciudadanía. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a volver a discutir el Código Penal? No el Procesal Penal, el Código Penal. En algún momento el kirchnerismo y la presidenta había convocado a distintas fuerzas de la oposición para elaborar un anteproyecto que se elaboró, y al momento de enviarlo al Congreso, finalmente, la oposición del Frente Renovador y cierta reacción de la oposición hizo que esto volviera para atrás. ¿Va a haber algún intento de volver a tratarlo? Mirá, el Código Penal hoy está en las universidades. En marzo, creo que fue, cuando fue la Asamblea Legislativa, la presidenta habló del Código Penal, nosotros lo recibimos en febrero de la Comisión de Juristas integrada por todo el arco político del país. Gilavera por el radicalismo, Pinedo por el PRO, Arlanian por el Partido Justicialista, Zaffaroni y me estoy olvidando y Barbagelata por el FAP, el Frente Amplio Progresista. Entonces entregaron un código. Ese código lo que hicimos fue enviarlos a las universidades. Cuando lo entregaron, claro, fue muy criticado. Porque siempre es un código, es como el Código Civil y Comercial. Vas a agarrar un puntito y vas a decir, esto significa tal cosa y tal otra, y para generar miedo y temor. Entonces, la gente probablemente, como se dijo lo del Código Civil, la especificación, como se dijo la defensa del consumidor, el abastecimiento, con el Código Penal, en su momento que se dijo lo de la reincidencia, ¿no?
Y entonces todo el mundo decía, no juntaban firmas para la no aprobación del Código Penal. Digo, en vez de esta capacidad destructiva de generar leyes que le hagan bien a los argentinos, en vez de dar la discusión en el Congreso y decir, bueno, tengo un problema con el Instituto de la Reincidencia y dar una modificación o dar un debate al respecto, era no al Código Penal, no era no a la reincidencia, era no al Código Penal. El kirchnerismo con el Código Civil, por ejemplo, lo tuvo que votar en soledad porque la oposición se levantó de las bancas. ¿No hay una voluntad política del kirchnerismo como para avanzar con esto? Hay voluntad política para avanzar, está en las universidades, estamos esperando que las universidades contesten y lo vamos a enviar al Congreso también. Porque la modificación es una modificación integral. Yo, para ponerlo en el marco, hace 3 años y medio, el gobierno decidió lo siguiente, decidió adecuar la legislación, institucionalizar los derechos vigentes hoy en la Argentina y en el mundo y adecuarla al siglo XXI. ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron? Hacer un digesto. El digesto significa decir cuántas normas en Argentina están vigentes. Hoy se hace una norma y ¿qué número tiene? 29.500 no sé cuánto. Porque de 1853 al 2014 se sancionaron 29.000 normas. Bueno, ¿cuáles de esas están vigentes? ¿Está vigente el decreto que ordenaba fusilamientos en 1955? ¿Está vigente en Argentina? Hay una de esas personas hoy todavía está viva. ¿Está vigente? No, no está vigente. Bueno, una ley menos, un decreto de ley menos. Bueno, hicimos un estudio y quedó que en la Argentina hay de 29.000, 3.000 leyes vigentes. 3.200 leyes vigentes. Se sancionó el digesto. Entonces, el digesto es la simplificación normativa, es el primer paso. Segundo paso, los códigos de fondo. Entonces se hizo un Código Civil y Comercial y un Código Penal. El Código Civil y Comercial venía acompañado de una ley de responsabilidad del Estado y una ley de defensa del consumidor, que abarca todo el espectro del derecho jurídico privado. Y el Código Penal. Hoy sancionamos el Código Civil y Comercial y está en debate en las universidades el Código Penal. Y ahora los códigos procesales. Estamos con los códigos procesales. Entonces estamos modificando el Código Procesal Penal. También va a requerir una modificación el Código Procesal Civil y Comercial. Bien, ¿no? bien. Vamos a llevarlo un poco al terreno político. Desde el acto en el cual habló Máximo Kirchner por primera vez ante 40.000 personas, bueno, comenzaron a surgir un montón de especulaciones en torno a su propia candidatura, en algunos de los distritos, hasta intendente, gobernador. Se sigue hablando de eso, ya aflojó un poco esa discusión. ¿Cómo lo están viviendo adentro de la Cámpora? No, digo, como dentro de la organización, para nosotros es muy importante que nuestro conductor haya aparecido públicamente para realizar este acto. Digo, la mayoría de los compañeros y de la gente en general no lo conocía a Máximo físicamente y haber estado conversando y dando un debate político con él. Y la sorpresa, ¿cuál fue? Digo, el parecido con Néstor, ¿no? Lo que muchos comentaron. Físicamente, las palabras, la inflexión de la voz. Los gestos, la voz, etcétera. Y la verdad que sí. Digo, es uno de los pocos casos donde un dirigente es hijo de 2 presidentes, no de uno, de 2 presidentes, ¿no? Y no, la verdad que para nosotros fue muy importante. Yo creo que es muy interesante los conceptos que él enuncia cuando él dice, mis compañeros son mejores que yo, ¿no? ¿Qué intenta siempre hacer la dirigencia política tradicional? Demostrarse resolutivos, ¿no? Entonces viene un dirigente y dice, no, yo soy mejor porque esto, porque lo otro. Él dice, no. Dice, mis compañeros son mejores que yo y todos tenemos un proyecto colectivo que es incluso mucho más grande que nosotros como organización. Él dice, nos intentan achicar al Frente para la Victoria a la Cámpora. Bueno, el Frente para la Victoria es mucho más grande que la Cámpora. Es un proyecto político que debate y da las discusiones en las urnas. Y en ese sentido, nosotros, es nuestro, de la política, de cualquier político, ir y dar la discusión dentro de las urnas. Claro, pero hablando de urnas, Máximo lo que dijo fue a la oposición, bueno, si son tan buenos que le ganen a Cristina. Claro. ¿Usted qué opina? No, él cuando dice si son tan buenos estamos que le ganen a Cristina, ¿no? Está diciendo, no estamos hablando de reelección. ¿De qué hablamos? Está diciendo, dice, si tanto piensan que este proyecto está terminado,
que ya no va para más, que ya no existe, que no tiene sentencia en la sociedad. ¿Por qué en vez de decir que Cristina no se presente, van y le discuten a Cristina? ¿Por qué? Porque no le ganan. Y si no le ganan es porque este proyecto político tiene más ascendencia social y más vinculación, mayor vinculación a la sociedad que cualquiera de los otros proyectos. Está bien, pero esa aseveración generó polémica porque es conceptualmente equivocada. Él lo dice antes de hablar, dice, voy a decir algo y bueno, y probablemente Cristina me va a matar, porque era políticamente incorrecto, porque se iba a aseverar esto, pero claramente él está diciendo que nosotros somos un proyecto político con respuesta a la sociedad, y claramente es así. Después de, si vos analizás estos 10, 11 años de gobierno, cuántas veces en la historia de nuestro país sucedió este nivel de inclusión que existe hoy en nuestra sociedad, podríamos discutirlo, cuántas veces en la historia del país se generó las ganas de hacer política que tienen hoy los jóvenes en la Argentina, y el debate. ¿Cuántas veces en la historia de nuestro país se generó el debate que se genera hoy sobre la política? La política volvió a ser un tema de discusión. Y eso es una cuestión central que en un momento quisieron desterrarlo de nuestro país. Que la política no sea, ver a la política como algo malo y algo que está mal, y todavía lo intentan hacer. Mostrar a los políticos y a la política como lo feo. Y la verdad que en la política se toman las decisiones que transforman la vida del país. Y nosotros tenemos como eje central revalorizar la política. Muy bien. Más allá de cualquier opinión. Seguimos con la ronda libre de preguntas. Sobre este tema, para los jóvenes de la Cámpora, ¿quién sería hoy por hoy de los candidatos que tiene el Frente para la Victoria el que más se acerca a lo que ustedes pretenden, la continuidad del proyecto? Digo, los candidatos que tiene tanto Daniel Scioli, Randazzo, Uribarri, Rossi, ¿cuál se acerca más a lo que ustedes piensan? Sí, la respuesta es sencilla y es el que nos diga Cristina. Yo creo que la clave de este proceso político, y como decía, la clave de la frase de Máximo, ¿no? Cuando decía, mis compañeros son mejores que yo, es de generar un proyecto colectivo. Nosotros decimos, nuestro único héroe es el héroe colectivo. Lo que nos importa a nosotros es la continuidad de este modelo político y de este proyecto colectivo. Por eso no tiene tanto sentido pensar en un individuo y qué va a ser ese individuo. Lo que tiene sí sentido hoy para nosotros como militantes de este proyecto colectivo es garantizar la continuidad con la existencia de una militancia organizada, como somos nosotros como organización política, con dirigentes, con jóvenes debatiendo, dando la discusión y transformando la realidad cotidiana, lugar por lugar y trabajando. ¿Y estos candidatos que están sobre el tablero del Frente para la Victoria, están garantizando esa continuidad? Yo creo que sí, todos. Yo creo que todos. Digo, cualquiera de los candidatos que están sobre el tablero, se están discutiendo, vienen mostrando una identidad con el kirchnerismo hace muchísimo tiempo y vocación por transformar la realidad, que es lo que tenemos nosotros. Así que yo creo que todos. ¿Eso le incluye a Scioli? Sí, obvio. ¿Pero ustedes imaginan de verdad que la presidenta antes de las primarias va a designar a un delfín, como se dice? Yo lo que no imagino, lo que he visto es la capacidad transformadora que tuvo Néstor y que tiene Cristina. Y tengo confianza en eso. Digo, la política también se basa en la capacidad de confiar en los sujetos que conducen. Y confiamos en Cristina. Simplemente eso. Digo, lo que Cristina haga va a estar bien porque lo que viene haciendo para nosotros viene estando impresionante y fenomenal. Yo te lo digo desde la experiencia personal o política general. Yo convoco a analizar un poco de qué país venimos, ¿no? Cómo era el 2001. Vos decías recién, mostrabas a mi abuelo almacenero. Es verdad, mi abuelo era el almacenero del barrio. ¿Sabes por qué era el almacenero del barrio? Porque en la década del 90 le pusieron un supermercado a 3 cuadras. Entonces, cuando cerró el supermercado, cuando abrió el supermercado, mi abuelo tuvo que cerrar el almacén. Cuando mi abuelo cerró el almacén, mi viejo tuvo que cerrar el estudio jurídico, porque los clientes eran los clientes del almacén de mi abuelo. Entonces, esas consecuencias de la década del 90, de generar la crisis del 2001, yo la viví. Y creo que la vivimos muchísimo nosotros, pero toda esa cantidad de tremenda desocupación, de amigos nuestros, nosotros mismos por debajo de la línea de pobreza. Y la verdad que ese es el país que nosotros no queremos volver a vivir.
y queremos vivir el país, como decíamos, desde el 2003, que viene reconociendo derechos, y a cada uno de los argentinos tocándole una fibra íntima muy motivadora, ¿no? Digo, muy motivadora, a todo nivel. Yo creo que la capacidad transformadora del kirchnerismo también tiene que ver con la capacidad de hacer comprender a la sociedad de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. No ¿Crees que la sociedad está abierta a escuchar ese mensaje? Por supuesto, digo, la sociedad comprendió la década del 90. Yo no entendía que era la dictadura militar y que había pasado en la Argentina. Digo, cuando uno empieza a comprender esto, empieza a ver que hay hijos desaparecidos, como decías recién en la entrevista a Guido, de mi edad, por ejemplo, 30 y pico de años, y empieza a decir, ay, pero estos chicos, ¿qué les pasó? Les mataron al padre, a la madre, tienen probablemente hermanos que no saben dónde están, desaparecieron 30.000 personas en Argentina. Esto es una apertura a la sociedad y un logro del debate de la política, porque ¿qué era lo que se discutía en ese momento? Política, un logro de la instalación y el debate de la política que se produjo después del 2003, cuando Néstor bajó los cuadros. Pero digo, eso, y empezás a analizar cada punto, lo que significa nuestra línea de bandera, YPF, lo que significa la deuda externa, por ejemplo, y bueno, tenemos un país debatiendo política. Y después podés tener posiciones, y podés decir democráticamente que vos estás de acuerdo con los fondos buitres. Y bueno, lamentablemente... Hablando de ese tema, justo hablando de ese tema, sí. Martín Karin. Lo quería llevar de nuevo a la economía y al tema de los fondos buitres. Se acerca la fecha de fin de año, que es donde teóricamente vence la cláusula Rufo, digamos, y ahí la expectativa de los agentes económicos es si el gobierno va a negociar o no con los fondos buitre, o si va a dejar como está la situación con la Argentina, no se sabe, algunos dicen default, otros dicen que es bloqueo de los jueces. ¿Qué cree usted que tiene que hacer el gobierno después de enero? Bueno, yo digo... A ver, nosotros tenemos que respetar, primero respetar al 93% de los acreedores que reestructuraron su deuda. Primero, ¿no? Antes que eso, la premisa es nuestra soberanía como país, ¿no? Y después, digo, analizar en términos de soberanía como país, el respeto por los acreedores. Y en base a eso, analizar las posibilidades que se tienen y intentar llegar a un acuerdo con el resto, conforme con los mismos parámetros que llegó con los anteriores. Creo que la discusión está clara en la sociedad, está clara en el gobierno, está clara en la oposición y está clara en Estados Unidos mismo, ¿no? Digo, ellos ¿qué es lo que quieren hacer? No quieren permitir que una reestructuración de deuda exitosa y el modelo argentino sea un modelo para replicar en el mundo. Cuando discutíamos la política que tenía que llevar Grecia adelante después de la crisis, ¿qué se discutía? O llevar adelante el modelo argentino de pago soberano de su deuda, de reestructurar las bases de la economía como se hizo en este país, o seguir ajustando como proponía Alemania, por ejemplo, en ese momento. Bueno, Grecia tomó la decisión de seguir ajustando. Pero el debate era o el modelo argentino o el modelo que llevó adelante después del 2013 en Argentina, con Néstor y con Cristina, o el modelo de ajuste. Bueno, en nuestra Argentina eso está muy a la vista. Digo, el modelo de ajuste también lo vivimos. Lo vimos en la década del 90 y generó esa crisis del 2001. Yo creo que el debate que tiene la Argentina para el año que viene es justamente ese. ¿Qué país queremos nosotros? ¿Qué país queremos? Venían con los ciclos que había en la Argentina, tenía ciclos. Bueno, nosotros mostramos que un modelo de país como este puede atravesar la crisis del Lehman Brothers, por ejemplo. La crisis del 2008, tremenda. Un modelo de país como el que tenemos en Argentina lo atraviesa. Hay crisis en todo el mundo. Podés ver cualquier país de la región, ¿no? Al respecto, y la Argentina sigue atravesando esa crisis, digo, con dignidad. Vos analizás, por ejemplo, 20 automotores que hoy están debatidos y están discutidos. Desde el año 2005 la Argentina vende más autos que con el récord que fue en el 94 el plan canje. ¿Te acordás lo del plan canje? Que era supuestamente todo el mundo había comprado un auto. Bueno, todos los años del año 2005 en Argentina se vende más 0 kilómetros que con el plan canje. Lo que pasa es que si lo comparás con el 2000, con el año pasado, se vendieron 1 millón de autos,
1 millón de autos. ¿Sabes lo que es? 1 millón de autos 0 kilómetros, no 1 millón de autos. Se habrán vendido, creo que se vendieron 1 millón de autos usados y 1 millón de autos 0 kilómetros. 1 millón de autos 0 kilómetros. Promedio 3 personas por auto. 3 millones de argentinos tienen un auto 0 kilómetros. Bueno, hay que ver con qué contrastamos, ¿no? Digo, está bien y es legítimo decir, no, bueno, tenemos que vender más autos todavía. Ahora, venimos del 2001, muchachos. Digo, no ahora, venimos. con el tema de la deuda, el gobierno sancionó, digamos, la ley de pago soberano para que los bonistas, justamente, este 93% pudiera venir y cobrar en Buenos Aires. La verdad es que no se conoce si ha venido algún bonista, por lo cual ya se está analizando la posibilidad de tener que derogar esta ley a partir de enero para poder llegar a una solución con los holdouts. No se está analizando la opción de derogar esta ley. Hay algunos títulos de algunos diarios que hablan de que esto sería una estrategia de fracaso. ¿Qué es lo que pasa con todos los temas? Siempre agarran un tema y le meten la dinamita de decir esto, no, esto va a explotar, esto. Bueno, es como el vecino que te dice, viene el granizo, y viene el granizo, y viene el granizo, y el granizo no viene nunca. Bueno, ¿cuántas veces nos dijeron en Argentina que viene el granizo y el granizo no vino? Yo creo que no, digo, no creo que eso suceda. Ahora, en cualquier caso, a partir de diciembre, cuando cae esta cláusula famosa, ¿cuál es su intuición, su sensación? ¿Se abre un nuevo escenario de negociación o la cosa sigue más o menos como hasta ahora? Yo creo, mirá, mi sensación es que decían que no íbamos a poder pagar y pagamos. Por ejemplo, tengo un caso concreto, el caso de la plata está depositada en Estados Unidos. Decían que no íbamos a poder pagar y pagamos. Mi sensación es que vamos muy bien en esta discusión. Y no es mi sensación. La realidad y la tranquilidad que tienen los argentinos es que saben que tiene una presidenta que va a defender los intereses de los argentinos. Porque muy tranquilamente podría agarrar, no levantar la perdiz, no levantar el tema y no generar esta discusión, como estamos generando, y ahora de nuestra organización, como la Cámpora, digo, con el debate hablamos cuando decimos patria o buitres, ¿no? Digo, patria o buitres, ese es el debate que estamos dando. Y agarrar, no dar este debate y decir, bueno, che, negocio, pago 1.600 millones de dólares, no sé qué, y llego bien al final del gobierno y todos me quieren y después seguimos gobernando, lo que sea. No, digo, acá la prioridad no es las ambiciones personales o los proyectos personales, sino la prioridad es el país y dejarle al próximo presidente un país como la gente, un país de pie, un país que va a tener vaca muerta, un país que tiene... ¿Cuál es una de las razones principales de la inflación? Hablemos, por ejemplo, de la inflación. La falta de estructura energética y el gasto en millones de dólares que se hace para comprar barcos con energía. Se abre una discusión larga. Bueno, eso es una discusión larga. Algunos economistas le van a dar la respuesta. No soy economista, te digo mi impresión sobre el tema. La Argentina hoy tiene vaca muerta y va a tener autosuficiencia energética en los próximos años. Esto no es para este gobierno, es para el país, para nuestros hijos. Digo, aerolíneas argentinas. Estamos hablando de un país de pie. Tenemos un país de pie. Un país con 7% de desocupación. Es un país con 7% de desocupación. ¿Cuánto es la tasa mínima de desocupación de un país? 5%, que es la tasa mínima, la rotativa que puede... Eso es pleno empleo. Bueno, la Argentina tiene 8% de desocupación. Bien. Bueno, vamos a pasar a otra parte del programa en la cual le proponemos repasar las cosas que usted mismo dijo aquí en este programa y que las ratifique o las rectifique. Bueno. No hay noticias de San Lorenzo, no sé si le pasa nada. Sí, 0-0, ya terminó. 0-0, terminó. Sí, bueno. terminó, ya. Un punto. Todavía tienen un objetivo por delante muy importante. Ya ganó la Copa Libertadores, San Lorenzo ya está. Bueno, pasamos al primer textual. El primero dice, es muy prematuro hablar de nombres para la Corte Suprema. Cuando se discutan nombres, puede debatirse también la cantidad de integrantes. Yo creo que esta declaración va a tener mucha repercusión mañana. Y va a tener que salir a explicarlo un poco más. ¿Ratifica o rectifica? Ratifico. Ratifica, bien. El nuevo Código Civil no perjudica a los trabajadores ni tampoco habla de especificar deudas o depósitos. Ratifico. Ratifica. La otra dice, no hubo retrocesos por pedido de la Iglesia, se dejó para más adelante el debate sobre cuándo es el momento de concepción de una vida. Exactamente. Ratifica.
La reforma penal va a atacar un problema grave de la inseguridad, que es la puerta giratoria de acusados de un delito que entran y salen. Ratifico. Seguimos con la otra. Mucha gente, incluso muchos compañeros, no conocían a Máximo. Por eso fue importante que aparezca. Ratifico. Dicen que va a volver Dije a aparecer que aparezca, ahora. ¿eh? Que aparezca, sí, bueno, que hablara, creo que. Que hablara. Dicen que va a volver a hablar ahora dentro de poquito. ¿Sabe algo o no? No sé nada. No sabe nada. Fue políticamente incorrecto desafiar a que la oposición le gane a Cristina, pero no implica plantear una reelección. Néstor era políticamente incorrecto. Nosotros siempre decimos eso. Bien, Y por ende otra. Máximo. Y por ende Maxi. Y por ende ratifica. Y por ende nosotros como generación somos políticamente incorrectos. Muy bien. Para la Cámpora no tiene sentido discutir apoyo a candidatos individuales, sino garantizar con ellos la continuidad de este proyecto colectivo, incluso Scioli. Sí, no dije incluso Scioli. No, incluso Scioli, pero sí. hubo una pregunta, Pero- incluso Scioli fue Claro, sí. Está bien. El tema con los buitres y con Estados Unidos es claro. No quieren que este modelo de reestructuración de deuda sea modelo del mundo. Sí, ratifico. Ratifica. La última dice, no se analiza la derogación de la ley de pago soberano, es como el anuncio del granizo que nunca viene. Bueno, ¿Ratifica? algunos les rompió el auto el granizo. El ojo. granizo. Hace unos años sí hubo granizo. Bueno, seguimos con las ¿Más últimas preguntas? preguntas de la mesa. Sí, una consulta de tipo electoral, pero ya no en el plano nacional, sino en el plano personal. Al comenzar el programa se hablaba de su interés por el distrito de Lanús y en algún momento por disputar la intendencia. ¿Eso sigue vigente? ¿Está trabajando para esto o en este momento no? Sí, venimos trabajando en los barrios, distintos barrios de Lanús. Yo digo, ¿qué político no quisiera ser intendente o conducir, intentar transformar la realidad en la que vive? Yo creo que todos, absolutamente todos, y en ese sentido va esas manifestaciones mías. Ojalá algún día pueda ser intendente de Lanús. Vengo trabajando muchísimo, somos un montón de jóvenes de distintas edades también que quiere tener un Lanús distinto, un Lanús que nos guste y bueno, y en eso estamos. Hace unos programas estuvo Juliana Di Tulio en ese lugar y dijo que con un papa argentino va a ser mucho más difícil que en la Argentina haya despenalización del aborto. ¿Usted coincide? Sí, puede ser porque la iglesia, está tajantemente en contra. Y puede ser, tranquilamente. Hoy claramente muy influyente la opinión del Papa Francisco a los argentinos. Todos lo escuchamos, lo vemos y valoramos mucho todo el trabajo que está haciendo y el ejemplo que es para el mundo. Claramente, si se pronuncia en contra del aborto, va a influir en ese sentido. Bien, sí, estoy de sincero, acuerdo. ¿Y respecto a la despenalización de las drogas? Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si usted está de acuerdo y si también cree que hay Si está de influencia acuerdo la con lo que iglesia. dijo el secretario. ¿Qué dijo Bernie? El secretario de Molina. Juan Padre Carlos Molina. Molina. Bueno, mira, yo creo que hay que dar un debate. No es lo mismo, hay que ver de qué droga estamos hablando y qué significa despenalizar también. Porque ¿qué es despenalizar? ¿Es una multa? ¿Es una prisión de 20 años para un pibe que está con un porro? Es despenalizar, nada. Por eso. O sea, consumo libre. Bueno, ahí hay que dar la discusión, es una discusión muy profunda. Es difícil dar una opinión diciendo, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Muy liviano, más como secretario de Justicia. Creo que hay que discutir hecho por hecho, debate por debate, y el centro es el narcotráfico. El centro no es claramente el consumo personal de un individuo, sino cómo terminar con el narcotráfico. Para mí, la penalización tiene que ver con terminar con el narcotráfico, es el problema de las drogas, no con una persona que tiene una enfermedad y está consumiendo, que necesita de atención psicológica y de atención social. Bien, las últimas preguntas. Sí, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, planteó la necesidad o la voluntad por parte de él de elaborar una ley en el caso de los extranjeros que delinquen para deportarlos. ¿Se está analizando alguna iniciativa en ese sentido? ¿Usted coincide? No, yo coincido que hay que condenar a todos los ciudadanos que cometen un delito.
Después, si la tasa de delito tiene que ver con algún tipo... No soy lombrosiano, ¿qué es ser lombrosiano? Lombroso decía que había sujetos que porque eran el petizo orejudo era el caso típico de una persona que comete un delito. Yo no creo ni que Bernie ni que nadie en Argentina hoy sea lombrosiano, pero sí hay que analizar cuáles son las estadísticas y hay zonas donde se cometen más delitos que en otros lugares, claramente. Y en esas zonas, por eso hay distinta política policial en distintos lugares. Y si hay distintas zonas donde puede haber extranjeros o no que cometan delitos, bueno, hay que tener acciones al respecto. Pero la condena es lo mismo una persona extranjera o una persona que no lo es. Ahora, si una persona viene a la Argentina para cometer un delito, se lo deporta. Siempre. Esto es así. El sistema de cooperación internacional hace que si una persona cruza la frontera, comete un delito, inmediatamente es deportado. Bien. Vamos a pasar ahora a que los periodistas le pongan título a esta conferencia de prensa que usted nos ofreció y arrancamos por el título de Martín Caranguisa. Y como siempre decimos, si no le gusta el título, lo discute. Bueno, perfecto, tenemos derecho a réplica. Vamos. No hay especificación asimétrica ni precarización laboral en el nuevo Código Civil. Es su pregunta es. Sí, aparte por el título ratifica su pregunta, le pone espacio a su pregunta. Sebastián. Sí, yo me voy a quedar con una propuesta o una cosa que quedó medio en el aire, que es podría llegar a discutirse la cantidad de miembros de la Corte Suprema cuando efectivamente Zaffaroni presente su renuncia. Sí, yo creo que es de sentido común, ¿no? Esto que acabo de decir. La Corte nunca funcionó con tan pocos miembros. De la vuelta de la democracia siempre tuvo 9 miembros, más miembros, 7 miembros. Hoy tener 5 o 4 miembros va a generar un debate si es una Corte que con esa cantidad de causas que tiene capacidad para seguir resolviendo los temas. Esto como debate y como discusión y creo que hay que darlo, ¿no? Bien. Gabriel. Yo me quedé con un textual relacionado con eso. Cuando renuncie Zaffaroni hay que estudiar si se completa esa vacante o si se agranda la Corte, ¿no? Y la ratificación de que con 7 miembros funcionó bien la Corte, ¿no? ¿Y Carlos? Creo que ese es el título, sin dudas, pero bueno, para aportar otro, todos los candidatos del FPP garantizan la continuidad del proyecto. Veo que se pelean por los títulos también. Y el que llega último se quedó con los que plantearon los demás. Ahora le toca a usted. ¿Qué opina del programa? Ponga su título. Ponga su título. Muy lindo programa, buen debate y buena discusión. La verdad, les agradezco a toda la discusión y espero haber estado a la altura. Bien. ¿Qué título? El título y algo que no dije podría de título. Yo creo que todos estos códigos, que todas estas reformas, que todas estas modificaciones tienen que ver con la existencia de una generación, que es la generación del Bicentenario que está construyendo el país para los próximos 100 años. Creo que en esa perspectiva tiene que ser analizado cualquier debate. Le agradecemos haber estado en el programa y, como siempre decimos, haber respondido a todas las preguntas sin condicionamientos. Bueno, estamos muy orgullosos de este programa que venimos haciendo desde el principio de año, donde podemos escuchar las respuestas, las opiniones de los entrevistados y dar lugar al intercambio de ideas. Y sin condicionamientos de tiempo también, porque muchas veces al tener una hora para dedicarle a nuestros invitados podemos escuchar más en profundidad todo lo que tienen para decir. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 10 de la noche y quedan en excelentes manos. Pablo Orsi, 23 a la cancha. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Cambia el coche.